Hermanos, que el Señor los bendiga. En esta hora estamos aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que cada día es necesaria para nuestras almas, para nuestras vidas, para vivir esa santidad que Dios nos manda que debemos de vivir, ser santos. Para eso necesitamos nosotros escuchar la palabra, que Dios nos hable, que Dios nos corrija. Pues exhortar es corregir, que Dios nos corrija con su palabra. Y para eso pues Él utiliza personas, Él utiliza muchas formas de cómo corregirlo a uno. Amén. Entonces en esta tarde vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6. Amén. Y vamos a estar estudiando, analizando, profundizando aquí en esta letra, en esta palabra del Señor, leyéndola y analizando qué es lo que realmente dice esta palabra para este tiempo, para este momento que el Señor nos ha permitido vivir. Y ese lo he nombrado, todos seremos probados. Amén. Todos seremos probados. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Estas pues son las naciones que dejó Jehová, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habían en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Amén. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús le pido que en este momento, Señor, usted venga poniendo palabras, que ponga palabras en mi boca, para que sea usted, para que sea su palabra la que oigamos, porque aquí en esta hora vamos a escuchar lo que dice la palabra, no lo que digo yo, sino que lo que dice su Santo Espíritu, mi Señor Jesús. Obre usted, Señor, en este lugar, obre por esta palabra, Señor bendito, para que yo comprenda, para que las personas que escuchen esta palabra entiendan que es usted el que nos está hablando, porque la gloria es para usted, mi Señor Jesucristo, la honra es suya, bendito sea su nombre para siempre. Amén, mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Todos seremos probados. ¿Por qué seremos probados? Para ver si realmente seguimos al Señor, por el amor que tenemos, por el agradecimiento que tenemos por habernos sacado de la muerte a la vida. Y no como dice el Señor, ustedes me siguen por la comida que les doy. ¿Por qué razón les dijo eso Jesús? Porque Jesús conoce mi corazón, hermano, y conoce su corazón. Entonces nosotros no podemos engañar al Señor. Por esa razón nosotros somos probados. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente decimos con la boca, Señor es mi pastor, la gloria es para Jesús, yo amo a Dios, pero de labios, probablemente de labios. Yo nomás estoy predicando la palabra del Señor, lo que dice aquí. Por eso dice en el texto que hemos leído, que Dios dejó, fíjese bien, en este libro de Jueces habla de las cosas que el Señor dejó. Amén. Entonces, a las ciudades y las gentes que todavía no habían reclamado sus ciudades, pero estas personas no sabían nada de la guerra. Amén. Es como nosotros cuando venimos al Evangelio, nosotros no sabemos nada de la guerra espiritual. Nosotros no sabemos nada de los ataques que el enemigo nos va a hacer. Entonces nosotros llegamos a los pies de Cristo destruidos, hechos pedazos, llorando, otros ya le falta hasta una parte de su cuerpo. ¿Y qué hace Jesús? Nos limpia, nos prepara.
Y nos comienza Él a dar amor, a llenarnos, a sanarnos, y así vivimos y nosotros glorificamos al Señor. Pero de pronto, ¡pum!, una dificultad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Sí, dice el Señor, mi pueblo será probado, como el oro. ¿Por qué? Como lo que leímos aquí, dice que estas son las naciones que Jehová dejó, oiga bien, para probar con ellas a Israel y a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Estas personas no sabían lo que era pelear contra el enemigo. Nosotros no sabemos lo que es pelear contra las mismas pasiones de uno mismo. ¿Por qué razón? Porque yo estoy acostumbrado a hacerlas. Yo he estado acostumbrado en mi vida anterior a complacerme en todo lo que mi cuerpo, mi carne me ha pedido. Pero ahora en Cristo Jesús dice, bueno, si el Señor me ha perdonado, sí, claro, el Señor te perdonó y me perdonó a mí todito los pecados. Pero ¿por qué el Señor permite ciertas cosas? Para ver si yo de verdad le estoy sirviendo, porque lo amo y estoy luchando contra aquello que un día me tenía muerto y atado, de lo cual el Señor me desató. Por eso dice la palabra que Jehová dejó todas estas ciudades para probar. Yo leía la Biblia y yo encontraba, si el Señor dijo, vas a destruir todos los enemigos, los filisteos y todo, y sí los destruyó, pero unos no los dejó que los mataran. Ahí quedaron en medio. Así en nuestras vidas, en nuestra vida como cristianos, el Señor va a permitir ciertas cosas para probarnos si realmente de aquí nosotros amamos a Dios o simplemente no lo amamos. Porque entonces estas naciones Él las dejó con esa intención. Para probar a aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, porque habían peleado aquellas. Solamente dice, oiga bien, para el linaje de los hijos de Israel, para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Para eso el Señor permite las pruebas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos lo que es guerrear, lo que es luchar contra el enemigo, contra los demonios, contra nuestras propias pasiones de nuestra carne. Porque nunca hemos luchado contra eso. Simplemente el Señor nos libertó. Como sacó a Israel, todo lo sacó y todo el camino Dios lo venía librando y Él era el que mataba y destruía todo. Y ellos ahí, ¿qué es lo que hacían? Muchos se rebelaban. Entonces el Señor dejó a estas naciones, ¿para qué? Para probar. ¿Cuántas situaciones en la vida nosotros nos pasan? El Señor nos está probando. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Se fue otra vez a pecar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como cristianos? Nos viene la dificultad, nos viene la prueba y ¡pum!, rápidamente caemos en la misma tentación del enemigo. Y dice, bueno, ¿y el Señor por qué? Es que Él te lo está permitiendo para probarte, para ver, para que guerríes, para que luches. Son cosas que el Señor permite en nuestra vida. Entonces, si nosotros, cuando aceptamos a Cristo, claramente el Señor nos dijo, te perdono, te limpio, te lavo y el Espíritu Santo está contigo. Y le dijo a José, donde pusieras tu pie, eso va a ser tuyo, eso va a ser tuyo. Y esa era la fe que ellos tenían que tener. Ellos sabían, este pueblo habían recibido ese mensaje que lo venían transmitiendo. Moisés se lo dijo a Josué, y Josué se lo dijo a este otro, a todos los que venían poniendo, sucediéndolos a ellos, ¿verdad? Cuando morían, llegaba el otro. Entonces ellos le transmitían el mensaje. Cuando ya estaba por morir, le decía, mira, estas son las cosas que hizo. Y ahí leemos en la Biblia. Esto hizo el Señor cuando te sacó de allá, y Moisés le dijo a Josué esto, y le decía, esfuérzate, y donde tú vayas, ahí va a estar. Entonces, si nosotros como cristianos ya sabemos que Jesús está con nosotros, al venir la situación difícil, ¿qué es lo que tiene que venir a nuestra mente? No, pues esto el Señor lo va a destruir, pero yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que estar en esa mente de que van a haber pruebas, van a haber dificultades, como dicen muchos predicadores, va a haber lucha, pero ahí está el Señor. Ahí es donde uno tiene que ponerse las pilas y decir, no. Ahí es donde yo, como hijo de Dios, tengo que luchar. Entonces, para que conociesen, dice, y enseñasen, para que nosotros conozcamos y lo enseñásemos a los que antes no la habían conocido. ¿Sí? Entonces, lo que a nosotros nos pasa en la vida, lo que nosotros como cristianos vivimos y las pruebas que el Señor permite en nosotros, porque somos probados para ver si estamos siguiéndolo por amor o siguiéndolo simplemente porque ya nos sentimos a gusto, porque ya nos gustó esta vida. Entonces el Señor viene y pone las cosas, permite aquellas situaciones, porque todo está controlado por Dios, porque Jesús
Cuando murió en la cruz, a él le fue entregado todo el honor. Todo. Destronó al enemigo, dice que lo exhibió públicamente, que era un desgraciado, que no servía y que ahí estaba vencido. Entonces, todo lo que ahora sucede en mi vida como cristiano y lo que sucede en todo el mundo, Dios tiene el control de todo. Entonces, sabiendo eso yo, tengo que estar seguro. ¿Se recuerdan en el libro en el libro de Lucas? Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas y Juan. Amén. Dice Lucas capítulo... Lucas 22. Ahí podemos encontrar... Ahí podemos encontrar Lucas 22. Dice Lucas 22 en el Lucas 22 en el versículo 31. Oiga lo que dice ahí, cómo el Señor, Él es el que permite todas las cosas. Dice así: dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Oiga bien, si está hablando de Simón, está hablando de Simón Pedro antes de que Jesucristo, ya Jesús todavía estaba en medio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Pedro negó a Jesús y Pedro le dijo: no, Señor, yo de ser posible, yo muero porque hasta la muerte, Jesús, contigo, mire, jamás, yo muero con usted. ¿Y qué sucedió? Cuando Jesús le dice eso, Pedro no lo comprendía. Entonces nosotros como cristianos nos pasan situaciones que no comprendemos porque nosotros creemos que somos especiales para Dios, y sí lo somos sus hijos. Pero Él va a permitir esas cosas. Si Pedro, siendo su discípulo, el que Él había elegido para en Él fundar su ministerio, para Él en Él radicarse, le dice: mira, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Entonces, si a mí me está pasando algo, eso está permitido por Dios. Porque Satanás pide permiso para probarnos, para ver si nosotros amamos de verdad al Señor o simplemente nos dejamos llevar por las situaciones de la vida, y en cualquier problemita, en una media cosita, nosotros caemos redondos en la trampa, en lo que Dios permitió. Porque ahí está Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? Cayó, lo negó. Pero le dijo, pero yo, le dijo el Señor, le dijo Jesús a Pedro: yo he orado, yo he pedido para que el espíritu tuyo permanezca. Por eso es que Pedro, cuando lo negó, después se arrepintió. ¿Por qué razón? Porque fue algo que Dios permitió en él. Caso contrario con Judas, porque no era cosa de que Dios lo había permitido, sino que en él habitaba el mismo demonio. Muy diferente. Pero en Pedro sí, él le dijo: mira, el enemigo me ha pedido, te vas a zarandear, te vas a sacudir y pararte bonito, pero y no te preocupes, yo ya rogué y te vas a zarandear, pero te voy a levantar, te vas a levantar de ahí. Eso es lo bonito de ser hijos de Dios. Eso es lo hermoso cuando nosotros, el Señor, permite ciertas cosas en nuestra vida. Y dice el Señor: a mí me ha dicho claramente, y yo no sé si me estará sucediendo, yo creo que sí, pero le doy gracias a Dios por eso, que me dijo que iba a caer en una rebeldía, pero Él me iba a levantar. Amén. Entonces, las cosas que nos suceden, como lo que hemos leído aquí, Israel había sido sacado. El Dios había hecho maravillas en sus vidas como las que ha hecho en mi vida y en la vida de muchos. Nos ha sacado de allá, desde la esclavitud. Nos sacó del pecado, nos limpió, ya lo venía cuidando por todo el camino. Y llegó hasta aquí, ya estaban en las tierras que Él les había dado. Les entregó las tierras a ellos personalmente. Se las repartió Josué. ¿Y qué dijo? Ahí vas a dejar a ese amorreo, ahí quedaron unos puñitos, pero van a ser tributarios para ustedes. ¿Qué quería decir eso? Que ellos no iban a vencerlos nunca, iban a vivir allí. Y ellos iban a estar con sus idolatrías y sus mundanidades. Pero el Señor dice: no hagan lo que ellos hacen. Entonces, cuando viene una dificultad, nosotros una prueba, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Va a venir, pero no hagan lo que la situación de prueba les está pidiendo, les está provocando a hacer. También tenemos ahí en el libro de Job, ¿verdad? Libro de Job. Dice, mire, en el libro de Job, en el capítulo 2.
¿Qué dice Job capítulo 2? Ahorita lo buscamos. Gloria a Dios. Lo busco para que leamos y sepamos que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, sino que aquí está escrito y esta es palabra de Dios. Dice Job capítulo 2, versículo 5 en delante. Dice así la palabra de Dios. Pero extiende, le dice, ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Amén. ¿Y quién era Job? Un hombre santo, un hombre perfecto. Dios mismo daba testimonio de quién era Job. Dios mismo daba testimonio de nosotros lo que somos para Él, porque Él nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre preciosa. Y nosotros hemos creído en Jesucristo y Él es nuestro Señor. Y Él sabe que nosotros no lo vamos a negar en ningún momento. Y si en un dado caso lo negamos, Él es suficientemente poderoso para restaurarnos nuevamente. Pero Job fue probado. ¿Y cómo es posible de que siendo ya su siervo, tan como Dios hablaba de Job, como dijo que era perfecto, le dijo, en toda la tierra no existe otro varón como él? Ay, pero el enemigo como ese no duerme. Entonces nosotros no vamos a ser mayores que Job ni menores, pero sí realmente nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que tener esa conciencia. Estamos en una guerra espiritual, hermano. No nos durmamos, no nos dejemos dar mentiras por el enemigo, que nosotros nos creemos así la gran cosa y de repente no se nos puede decir nada porque salimos mal. Y a mí me sucede un montón de veces. Y el enemigo me trabaja de muchas maneras y él ahí anda viendo a ver a qué hora yo me duermo para ampararme una sola en la cabeza. Pero yo tengo que estar seguro que las situaciones que en mi vida están pasando es porque Dios quiere probarme. Porque Él quiere Él quiere saber si yo realmente en mi corazón lo estoy amando. Y de qué manera nosotros damos cuenta que amamos a Dios cuando estamos en la dificultad, mis hermanos. Porque al alabar al Señor y estar cantando y felices, llenos del Espíritu, todo está tranquilo. Pero cuando viene la prueba, por eso dice el Señor, oren, ayunen, manténganse en oración, lean la Biblia, porque en el momento de la prueba van a poder resistir. Ahí tenemos a Job. En el momento de la prueba, Job se sintió abatido, todo perdió. Pero ¿qué sucedía? ¿Por qué era que él se mantenía? Porque él había creído en Dios y decía, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, Jehová me lo quitó, y yo no dejo de creer en Jesús en que me mate. Decía, esa era su fe y su confianza en Jesucristo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa certeza, esa seguridad. Por eso debemos de estar preparados orando en todo tiempo. Caminando, sentado, acostado, de rodillas, en cualquier momento. Uno tiene que estar orando porque uno no sabe en qué momento Dios llega a Satanás y le dice, mira, yo he visto que este fulano se santifica, yo lo veo que está bien arriba, yo lo veo que está predica y todo, ¿qué? Dame permiso, porque quiero pegarle un leñazo a ver si de verdad te quiere. Ya vas a ver que puras mentiras, si él te quiere porque ahí lo tenés bien bonito y no le pasa nada. Entonces viene Dios y le dice, bueno, está bien, pero no me lo vayas a matar porque de eso no tiene permiso, porque el único que tiene el poder para dar y quitar la vida se llama Jesucristo. El demonio no. El demonio lo que hace es porque Dios se lo permite. O porque yo le doy toda mi vida al demonio y le entrego mi vida cuando estoy en el mundo. Pero así como ahora que nosotros somos hijos de Dios y le hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor que controla nuestra vida, ya el enemigo ya no controla. Es Jesús que controla mi vida. Y si el enemigo quiere hacer algo, va a ir a pedir permiso a Jesús, como lo vemos aquí en el libro de Job. Va y pide permiso. Y con Pedro hizo lo mismo. Mira, ha pedido permiso para zarandearte. ¿Y por qué el Señor se lo da? Para ver si nosotros lo amamos de verdad. Así como nosotros las personas, nosotros como humanos, nosotros queremos estar seguros si la esposa nos ama, pues. Y de repente le decimos cositas, le hacemos preguntas. Mira, hay algunas veces hasta alguna mentirita que no es lo correcto. Para ver si nos ama de verdad. Porque nosotros como humanos queremos estar seguros. ¿Por qué razón hago yo esta, digamos, comparación? Porque su palabra dice que nosotros hemos hecho de imagen a semejanza. Entonces, si somos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios igual hace. Dios lo mismo hace. Bueno, quiero ver si este hombre me ama de verdad.
voy a permitirle tal cosa. Pero para eso no crea que Dios viene y le va a decir al enemigo. No, el enemigo, como él está siempre encima y encima ahí acusándolo a uno. El enemigo siempre está acusándolo a uno ante Dios. Todo el tiempo está acusando. Es acusador, maligno. Y entonces como él dice, mira esto, bueno, ya le da permiso al Señor. Y entonces viene la gran prueba, ¿no? Allí se va a ver si realmente amamos a Jesús. Bonito es estar, hermanos, predicando. Bonito es estar uno orando todos los días sin ninguna prueba. ¿Hemos tenido alguna prueba nosotros? Yo creo que todavía no. Ahora la pregunta es, ¿vamos a poder superar esa prueba el día que venga? El día que nos caiga una prueba, porque el Señor dice, voy a probar a este porque después de esta prueba le voy a soltar la gran bendición que yo le he venido hablando. Pero tengo que estar seguro que este indio, como dice aquel, es mío y me ama de verdad. Y allá hay un montón de gente que les dijo, no, si ustedes, porque yo les doy de comer, me siguen. ¿Qué hicieron? Allí la gran mayoría se enojaron. Bueno, y este hombre que no dice que es el Hijo de Dios, y mire regañándolo esto. Se han debido montones. Así nos pasa a nosotros en esta vida. Así nos sucede. Por eso dice aquí, vamos a seguir leyendo aquí. Él dejó, dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamá. Era una grande cordillera, una grande montaña donde allá se habían ido a esconder ellos al monte. Porque los habían sacado de las ciudades, porque todas las ciudades y las construcciones que ellos tenían, y todos los despojos, las riquezas, se las habían entregado a sus hijos. Y ellos habían ido como animales al monte, pero allá estaban, y allá hacían sus dioses. Entonces allá los dejó. Entonces ya ellos no tenían control sobre ellos. Entonces estos enemigos que el Señor ha dejado, todos estos demonios, todas las dificultades, ellos no tienen poder sobre nosotros. Solo están ahí y nos rodean y nos visitan, y a veces el Señor permite para ver si nosotros amamos a Jesús. Esa es la mera realidad. Por eso es que le puse yo al tema, que todos seremos probados. Dios mismo lo dice, todos seremos probados, toditos. Porque entonces, ¿cómo el Señor va a saber si está llevando a alguien de verdad? ¿Y a dónde nos prueba el Señor? En el corazón. Si el Señor no va a darle por probarle el pellejo a uno, si ese aquí se va a podrir. De aquí en el corazón es que el Señor nos prueba, porque aquí es donde uno se ve si de verdad ama. Y rapidito, yo rápido he hecho de ver si realmente amo a Dios o no lo amo. Si yo no amo a mi prójimo, si con una media cosa yo estoy colorizado con aquel, o le digo un montón de cosas, no amo al Señor. Sencillo. Ahí es donde tengo que venir y pedir al Señor que me dé esa fuerza. Y dice que estos fueron para probar, dice, con ellos a Israel. Y fueron para probar, por eso los dejó, para saber si obedecerían, oiga bien lo que dice, los mandamientos de Jehová que habían sido dados a sus padres por mano de Moisés. Todos los mandamientos, todas las enseñanzas que tenemos en esta Biblia se las dio Jehová a Moisés. Y Moisés se las dio a Josué, y así se vinieron y se han venido y nos han venido enseñando a nosotros por medio de los predicadores. Entonces, por eso las dejó, para probarles si obedecerían. Entonces, por eso el Señor nos permite a veces muchas cosas, muchas provocaciones, muchas dificultades para probarnos si de verdad obedecemos lo que el Señor dice en su mandamiento. ¿Qué dicen los mandamientos de Él? Honrar a padre y madre, adorar y amar a Dios sobre todas las cosas, no robar, no matar. Y ahí tenemos, y ahí se desprenden montones de mandamientos. El Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor pone una prueba. Vaya a ver, quiero ver si este ama a su prójimo. Y si nosotros con un poquito se nos revienta la pólvora que andamos por dentro, ahí es donde yo me quedo pensando, Señor, como dijo anoche, creo que fue la lectura, que dice el Señor, dijeron los discípulos, qué difícil, imposible es que un rico entre el reino. Imposible salvarse, dijeron. ¿Sí? Entonces Jesús dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para mí como ser humano, como hombre, va a ser imposible que yo deje de hacer tantas cosas malas. Para mí va a ser imposible que yo pueda enfrentar una gran prueba que el Señor me vaya a poner. Para mí va a ser imposible. Pero Dios, si yo he creído en Él, como creó Job, que la prueba que él tenía, ¿cómo se iba a curar de esa gran sarna? ¿Cómo? Jamás. Pero él sabía y él confiaba y él lo decía, que Dios, que Jehová, Él lo iba a guardar. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que tener metido aquí en la mente y en el corazón, que es Jesús quien nos cuida.
que es Él el que nos da todo. Y las dificultades que nos pasen aquí, donde quiera que andemos, son cosas que el Señor está permitiendo para probar mi carácter, para probar si yo soy débil con las mujeres, para probar si yo soy débil con la bebida, para ver si verdaderamente he creído en Jesús o son puras mentiritas. Él va a permitir esas cosas. Y es bíblico lo que yo estoy diciendo. Y por eso que le puse esto. Por eso que podemos ver a Pedro. Y Pedro, ¿y quién fue? ¿No ve que le arrancó la oreja al hombre? Y frente a Jesús dijo, no, si este hombre tiene machete en mano. Y con ese, ¿quién se metía? Y era bravo. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la prueba, por eso el Señor se lo dijo, va a ser zarandeado. Pero ya rogué, le dice al Señor, ya rogué a mi Padre, para que Él nos dé la fuerza. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, la gran bendición de ser hijos de Dios. El Señor sabe, y Él sabe que nosotros vamos a ser probados porque Él va a permitir, pero en esa prueba, el Señor con la lectura dice, la palabra dice que Él nos da la fuerza, porque no hay carga que Dios nos dé que no podamos llevar. Él ya sabe lo que aguantamos, pero ¿qué es lo que busca Él con esas dificultades que nos pasan? Es Él estar seguro, Él probar, como lo que leía aquí, dice, para ver si Israel iba a obedecer los mandamientos. Por eso es que nos pasan las cosas. Vamos avanzando rápido. Fueron para ver si obedecerían a los mandamientos que les había dicho Dios a través de Moisés. Y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos y los heteos, los amorreos, los fereceos, y todos los demonios que nosotros habitamos aquí. ¿Por qué es que permite todas esas cosas? Como lo digo, es para ver si nosotros estamos obedeciendo su palabra, o si nos dejamos llevar por lo que los amorreos nos dicen. Miren, ¿y qué sucedió? Más adelante. Y así habitaron, y así habitamos nosotros. ¿Y qué sucedió? Último versículo. Porque hacemos todo. Desobedecer. Ahí dice, y tomaron de sus hijos, de sus hijas, para mujeres de sus hijos, y las dieron. Dios había prohibido eso. Lo mismo nos pasa a nosotros. Dios nos habla, Dios nos dice, yo ya te perdoné, mira, no robes, no mates, no seas adúltero, no seas malcriado, no seas de tu lengua, Oscar, así como sos, que cuidadito con tu lengua, vos matás a un montón de gente, sos hablador y sos un chambroso y un montón de situaciones. Desobediencia. Si leemos más adelante, yo ahora vengo analizando y vengo leyendo lo hermoso que hay en esta palabra. Y ahí el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía? Desobedecía. Caía en pecado, venía el Señor y ¡pum!, la gran castigada. Ahí los metía de esclavos, 7, 8, 10 años, y ya estaban clamando hasta que berreaban y clamaban a Dios. El Señor levantaba un libertador. Y aquí vemos que más adelante el Señor en esto, desobediencia que ellos tuvieron, cayeron en manos de Asiria. Y ahí estuvieron esclavos. Y allí, ¿qué hizo? Levantó a un hijo de Caleb, que era un hijo de un hermano de Caleb, que se llamó Otoniel, y lo levantó ¿para qué? Para que los libertara. Porque habían caído en desobediencia cuando Él les dejó todas esas cosas para probarlos. Y entonces realmente nos damos cuenta que no amamos al Señor un montón de veces. Y nos damos cuenta que somos débiles y que debemos de clamar. Y así sigue hablando el Señor en su palabra. Muchas bendiciones. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor siempre nos va a probar. Él nos va a probar para ver si realmente le amamos a Él. Porque solo a Jesús le tenemos que amar. Nos va a poner una dificultad, solamente Dios sabe qué prueba nos va a meter. Entonces, pero hay una gran bendición, que si estamos en obediencia, cuando venga una pruebita de esas, no, que pase. Me cayó una gran enfermedad, no hay cura, bendito Dios, y ya mañana me voy con el Señor, me voy a venir hoy, voy para el cielo. Seguro que si muero, voy con Cristo, y seguro que el Señor me va a sanar. Y que si no me sana, me lleva a Él. Eso es todo lo que tenemos que estar. Entonces las pruebas van a venir. Van a venir porque van a venir. La palabra de Dios nos lo dice, y nosotros pues que leemos la Biblia y que la lee se da cuenta de que las pruebas están. ¿Verdad? Porque dice que nosotros seremos probados como el oro en el crisol, en el fuego. Y entonces, ¿qué es el fuego para nosotros? No nos van a ir a meter una llamada de fuego, sino la prueba de nosotros va a ser en aquel fuego del dolor de alguna enfermedad, o en aquel fuego de aquella pasión de la carne que a mí me arrastra. Entonces el Señor va a permitir que esas situaciones me lleguen, y ese fuego me va a estar quemando, que quiero cometer aquello, que quiero hacer aquello, pero yo ahí tengo que mantener, ahí tengo que rechazar, como defenderme como gato panza arriba, ¿verdad?
No permitir, no caer, Señor, y ya no aguanto. Se me aguadellan las canillas por hacer esto, Señor. Se me hace agua la saliva por ir a hacer algo malo que hago con la boca. Pero no, Señor, no lo hago. Soy valiente, Señor, ayúdame. Tener la seguridad en el Señor. Porque las pruebas van a venir porque van a venir. Y aquí lo hemos leído, hermanos, y eso es lo que el Señor a mí me da a entender, a mí en lo personal, que yo seré probado, todos seremos probados. Como aquí el Señor había sacado su pueblo, lo protegió, lo cuidó, le dio de todo, pero a la vez le dejó ahí. Vaya. Lo mismo pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahí no había maldad, ahí no había pecado. Pero ahí estaba, en medio, lo que no tenía. ¿Por qué lo puso ahí? Porque él quería estar seguro que aquello que él había hecho le iba a funcionar. Y él sabía que no le iba a funcionar. Porque Dios, él planea, si él todo el tiempo está haciendo las cosas bien. Si él ya sabe cómo nosotros vamos a caer, sí, él lo sabe. Entonces él pone las situaciones. Y muchas veces utiliza hasta la misma gente, digo. Como dice ahí el dicho, pues si la cuña para que soca tiene que ser del mismo palo. Si es de otro, no aprieta igual. Amén. Entonces eso es lo que Dios permite. Ahí estaba la manzana. Y le dijo, Señor, de esto no comas. ¿Por qué si tenía todo un mundo, un planeta entero donde comer, por qué tenía que comer sin ahí? Porque si nosotros en Cristo tenemos una gran bendición, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo lo que queremos, se lo pedimos al Señor, ¿y por qué tenemos que venir a caer en pecado? ¿Por qué? ¿Por qué yo venir a ser ese uno como tonto, pues que teniendo con el Señor todo, y de repente yo me dejo llevar por la misma basura que antes me tenía esclavizado y ahora estoy ahí queriéndolo hacer otra vez? Y de repente caigo. No entiendo yo. Realmente nosotros los humanos somos desagradecidos y Dios lo sabe. Imagínense morir Jesús allá y tener nosotros ya el perdón y todavía volverlos a ensuciar. Es como todos ponen de ejemplo, como andar uno bien vestido con ropa blanca y andar caminando tranquilo y de repente le dicen, mira, no vayas allá a la cocina, te vas a ensuciar. Ahí es el primer lugar que se va a meter. Y algo que uno tiene que analizar. Hacer un estudio, como dice un pastor que yo lo oigo que dice que hay que hacer un simulacro del rapto. Hay que hacer un simulacro, vamos a hacer un simulacro. Ya viene el rapto. Y ahí vamos a ver nosotros si nos vamos con él. Porque en ese momento nos vamos a dar cuenta que estamos en pecado. Y decir, no, pues váyanse, que les vaya bien porque yo aquí me quedo. Amén. Entonces esto es lo que el Señor nos ha enseñado en esta tarde, hermanos, que todos vamos a ser probados, pero esa prueba va a ser para nuestro bien. Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si realmente amamos al Señor o no lo amamos. Porque como yo lo digo, y en la alegría, en la tranquilidad, en la paz, en el gozo, cantando, alabando a Dios, todos estamos bien. Pero cuando el Señor permita una enfermedad, cuando el Señor permite una enfermedad de esas que no tienen cura en nuestras vidas, para ser probado, para ver si el Señor, si amamos a Dios, ahí vamos a ver de qué hace una cura. Ahí nos vamos a dar cuenta. Cuando aquella prueba nos llegue en la situación en la cual nosotros más amamos, cuando nos toque perder un ser que amamos, cuando nos toque perder una persona que idolatramos, cuando nos toque perder algo que realmente nosotros los valores, Dios sabe por dónde nos va a dar. Ahí va a ser la prueba. Pero ahí nos tenemos que mantener. Bueno, Señor, si esta situación, esta no era para mí, está bien. Yo usted lo amo y usted sabe qué es lo que me va a dar. Y ahí es la prueba, ahí es lo duro. Pero ahí el Señor está con nosotros. Porque Pedro lloró. Cuando él negó, él lloró amargamente y reconoció. ¿Y qué hizo el Señor? Me levantó. Job sufrió, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus tierras, perdió su pellejo y hasta los huesos ya le estaban picando. Pero nunca perdió la seguridad en su Jesús, en su Dios. En Dios nunca tenemos que perder esa confianza en Él. Que todas las cositas que nos estén pasando son permitidas y nosotros tenemos, bueno, si es que este Señor quizás lo está permitiendo, yo sigo adorando. Hermano, yo no siento nada, yo vengo a orar y ya hay un montón de zumbidos, oigo, nada, pero ¿qué estoy adorando a Dios? Porque a lo mejor Él está viendo, a ver si nosotros le venimos a buscar de verdad, si nosotros venimos a clamar llenura espiritual, si le venimos a adorar nomás, solo venimos a hacer nomás, como dice que a pasar el agua nomás. Como cuando uno va a una casa, hey, usted aquí viene, no, yo espero que está lloviendo, espero que pase el agua y me voy. No, tenemos que estar nosotros aquí en fe, creyendo que Jesús está aquí. Y Él se nos muestra, Él nos da bendición.
pero tenemos que pasar por esa prueba. Entonces, y la prueba nos hace fuertes. Después de esa prueba, mire, Job, ¿para qué no paró? Nadie, porque él ya estaba seguro. Entonces, allí llegó la llenura del Espíritu Santo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esta palabra, le doy gracias a mi Señor Jesucristo. Y pues, si alguna persona, ¿verdad? Porque este video a lo mejor lo va a ver alguien, y si no, pues yo estoy aquí por obediencia, para anunciar la palabra, para obedecer a Dios en lo que Él me manda. Si alguna persona, pues, por medio de esta palabra que Dios nos dio en esta hora, Él reconoce y quiere, pues, aceptar a Cristo o reconciliarse, yo les invito, ¿verdad? Que el que crea en Dios o tal vez es cristiano, no lo es, yo le pido que si quiere, pues es voluntario, puede hacer la confesión de fe. Unas palabras que duran un par de segundos, pero que le van a determinar una eternidad allá en el cielo. Amén. Entonces, el que crea, pues, y haya sido tocado por esta palabra, yo le invito que levante su mano. Levante su mano para que lo mire el cachudo, que usted está aceptando a Cristo. Levante su mano y diga con su palabra para que el mismo demonio oiga que usted ya se le salió. En esta hora, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado en pecado, que he estado lejos de usted, mi Señor. Y en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Le pido perdón, le pido misericordia y lo acepto como el Salvador personal de mi alma. Y escríbame en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Suya la gloria, Señor, y la honra y la alabanza. En esta hora, Padre bendito, he hablado, he predicado su palabra, Señor, lo que usted ha puesto en mi mente y en mi corazón, para que a las personas que están en el mal camino o están pasando por pruebas se den cuenta que si son y han aceptado a Cristo, el Señor está permitiendo esas cosas para que nosotros lo amemos, para que sigamos amándole, para que sigamos obedeciéndole, y esta prueba pasará y entonces el Señor va a la victoria y esa fortaleza. Toda la gloria y la honra es para Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.